Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com que compartimos con Serenity Markets. Soy Julio Fernández y hoy es 3 de julio, viernes. Lo más destacado es que Wall Street está hoy cerrado. Se adelanta la festividad de mañana, 4 de julio, Día de la Independencia, con lo cual, como digo, los mercados oficiales en este caso van a estar cerrados. Eso sí, vamos a tener cotización de futuros, aunque esta circunstancia no impida que podamos tener un menor movimiento en el día de hoy, menor volatilidad, ya que presumiblemente bastantes operadores estarán o se habrán cogido el día de fiesta. Bien, es viernes, como digo, perdón, y como no tenemos eventos en directos dentro del club de bolsa de carteraglobal.com, los viernes no solemos hacer, y vamos de una forma un poquito más relajada, ¿no? Lo que sí hacemos es que el índice principal de Estados Unidos, el SP500, y el índice principal que considero en Europa, el DAX, eso lo vamos a tratar con un análisis bastante más pormenorizado. Lo dejamos para el segundo bloque y empezamos con el Nasdaq. Bien, el Nasdaq ayer cerró claramente por encima de 10.286, tuvo un primer momento impulsivo importante y a partir de ahí fuimos marcando, como siempre decimos, ¿no? Vamos a ver. Los niveles SOR anuales son los que nos marcan de fondo lo que es el movimiento del precio, pero siempre tenemos que tener en cuenta, en consideración, los complejos SOR de grado menor, semanales, mensuales, trimestrales, incluso esta semana hemos tenido apertura trimestral, apertura mensual, hemos tenido nuevos niveles. Ayer, lógicamente, el objetivo primario sigue siendo 10.505, pero ayer el precio fue perfectamente de nivel a nivel. Ahora lo veremos en el DAX, en el SP500, para que podáis apreciar el por qué hay que tener en cuenta todos esos niveles que estamos hablando para entender mejor el recorrido del precio. Bien, pues ayer el precio en el Nasdaq se quedó justo en un nivel intermedio. Y un objetivo que habíamos marcado durante el trading room, ahí se quedó y nos quedamos lateralizando. ¿Eso qué quiere decir? Pues no quiere decir nada, que la tendencia continúa, que lo más probable sigue siendo venir a buscar 10.505 y esa opción la vamos a preferir sobre cualquier otra mientras estemos por encima de 10.286, lo cual no quiere decir que el precio pueda venir para abajo, testear estos niveles y seguir subiendo. A nivel estructural podría corregir incluso más, lo que pasa es que ahí tenemos ciertos niveles, pues ahí ya se hizo en el pasado mes de junio un máximo histórico, tuvimos rechacito. Hay que tener en cuenta que estos niveles se calculan al inicio del periodo, no son refugios históricos. Y como digo, mientras estemos por encima de 10.286, predisposición alcista, habrá que tener en cuenta, entre otras cosas, el precio de apertura diario. Si nos metemos por encima de ese precio de apertura diario, iremos proponiendo objetivos en esa dirección. Por debajo del precio de apertura diario, iremos con la mente puesta en este nivel o en los de grado menor que estén entre el precio y esta zona. Bien, eso en el Nasdaq. El IBEX, situación diferente. Ayer llegó incluso con pasadita de frenada al 7.515, perfectamente dentro de la estructura. Ya decimos que al IBEX le vamos a dar el premio del mes de junio a la nobleza técnica. Tenemos aquí una estructura muy buena, 1, 2, 3, 4, 5. A continuación tenemos una onda A, 1, 2, 3, 4, 5. Una onda B con su ABC-A, un ABC-B y 1, 2, 3, 4, 5 C para completar la B. Y ahora lo que estamos haciendo sería esa C. En principio el planteamiento principal, el recuento principal va a seguir siendo
que cuando todo esto termine tengamos un movimiento bajista de esta categoría, de esa categoría. Entonces, bueno, ahí estamos, se alcanzó el 7.515 y ahí el precio se ha quedado. Ahora podemos lateralizar, de hecho, ahí podemos estar haciendo 1, 2, 3, un 4, el 4 puede bajar perfectamente hasta 7.371, no hay ningún problema. Para eso están, como digo, y vuelvo a repetirme, el precio de apertura diario. Los precios de apertura diarios, en cuanto a índices europeos, lo tendremos publicados en carteraglobal.com sobre las 8:30, como todos los días. Los índices americanos a partir de las 9:15 también, como casi todos los días, ¿no? Entonces, bueno, a partir del precio de apertura veremos si podemos tener, perdón, que me quedo sin voz. Lo normal cuando llegamos a viernes, y es una de las razones por las que no tenemos directos en estos días. Si nos metemos por debajo del precio de apertura diario, lo normal sería ver una continuidad correctiva de corto plazo, porque en el corto plazo estamos dentro de un impulso. Los niveles que no se pueden perder son la zona de 7.300 aproximadamente, pero mientras estemos por encima vamos a mantener la predisposición alcista. Lógicamente, si termina esta corrección y el precio se mantiene, recupera 7.515 y es capaz de consolidar el siguiente nivel, 7.666. Vamos a decir 7.665 por aquello del número, es un poco extraño, ¿no? ¿Vale? Ese sería el planteamiento para el día de hoy. Ver el precio de apertura, ver niveles también inferiores y preparar lo que podría ser una ondita 4 y a continuación la ondita 5. Esto está mal tirado. Vamos a ver, que tampoco me quiero extender mucho, que nos queda, ahí estamos en el 200, ahora podríamos corregir un 38, un 50 y seguir para arriba, ¿no? Bien, el eurodólar siguió muy pegados al 1.1218, durante la sesión de ayer sí se confirmó esa rotura de 2.4, sí se confirmó el toquecillo. Todavía tenemos tiempo de sobra para romper ese nivel, esa 0B. Decíamos incluso que esto puede ser un impulso, esto una corrección. Ojo a ese. De hecho, en el último análisis que hicimos en el día para los miembros del club, dentro del Trading Room, el precio estaba por aquí y comentábamos que podríamos verlo en el 61.8 de corrección. Ahí está. Ahora lo que tenemos que valorar es si ese movimiento se trata de impulso o corrección, que es lo que es, ¿no? A partir de estos niveles de 1.1250, pues tendremos un poquito más claro que el precio quiere seguir para arriba. La estructura principal de largo plazo es esa. Bueno, de largo plazo. De medio plazo. Estamos hablando en gráfico horario. Y ahí tenemos una onda 1, una onda 2, una onda 3, una onda 4 y nos falta esa onda 5 por arriba. Así que en esta situación en la que estamos, mientras estemos por encima de 1.1218, hay que seguir con el planteamiento porque realmente está haciendo lo que queremos ver. Eso en cuanto al oro, al eurodólar. El oro pues sigue lateralizando por debajo de 1.784, se alcanzó ese nivel, como veíamos el día 1 de julio, y en principio pues reacción como no podía ser de otra manera. ¿Puede que haya terminado aquí el impulso alcista? Sí puede, pero le podría quedar también alguna cosita por arriba, ¿no? Incluso podríamos tener un movimiento de continuidad. Esto puede ser 1, 2, 3, 4 y a continuación un último movimiento que nos lleve a meternos en esa zona de 1800, zona complicadísima, como llevamos comentando prácticamente un mes. Sí que le podría quedar algo por arriba, pero atención a esa enorme resistencia. Mientras estemos por encima de 1746 hay que seguir manteniendo la predisposición al alza, porque esta es zona de solape. La tendencia sigue siendo alcista, mínimo, máximo, crecientes. Es cierto que a corto plazo aquí ha habido
pues una muesca, ¿no? Hemos sobrepasado a corto plazo lo que sería el punto de reversión, pero eso, cuando tenemos en la rotura del punto de reversión, eso no quiere decir que iniciemos una nueva tendencia en sentido contrario. O iniciamos una nueva tendencia o iniciamos una corrección mayor, que puede ser lo que tengamos aquí, una corrección mayor dentro de ese tramito. Bien, en principio, como digo, predisposición alcista 1746, pero teniendo muy en cuenta que entre 1784, 1800, 1810 ahí hay un muro muy importante. Vamos a ver el SP500, vamos a ver el DAX, y para eso vamos a utilizar nuestro espacio operativo que usamos habitualmente dentro del club. Comenzamos por el DAX. El DAX, si cogemos el gráfico, ayer otro día de volatilidad, tuvimos un espejismo el pasado 30 de junio, y lo estábamos comentando. Día de poquita volatilidad, pero es una raya en el agua porque la tónica sigue siendo volatilidad elevada. Volatilidad elevada. Ayer estuvimos otra vez por encima del 3%, lo cual, sin ser una barbaridad, pues sí que es alta. En gráfico diario, pues ahí tenemos la situación. Aunque importante el detalle de que ayer el cierre del día se produce claramente por encima del 61,8% de corrección, ¿vale? Cosa que no había pasado. O sea, habíamos tenido algunos escarceos por encima, pero en ningún momento se había cerrado por encima de ese nivel. Eso es importante, ¿por qué? Pues porque si el precio se queda, mientras más tiempo pasa el precio por encima del 61,8, lo más probable es que vengamos a buscar máximos. Ya hemos descartado, con el movimiento de ayer se descartaron varios recuentos operativos, y nos hemos quedado con dos recuentos principales. Los vamos a ver en gráfico de 1 hora, pero tenemos que tener en consideración ese detalle, que mientras más tiempo pasemos por aquí encima, lo normal será venir a hacer un máximo por encima de este, ¿no? Y se nos cae, nos rompería la idea que teníamos de A, B, C. Esto todavía puede ser lógicamente una B, una C, y a partir de ahí movimiento bajista. Estamos por encima de 12.543, cierre por encima de ese nivel, mantenemos predisposición alcista, porque además tenemos una estructura de impulso bastante bien definida. Ayer estuvimos haciendo el seguimiento durante todo el día y la verdad que encajó perfectamente. Durante la mañana del día de ayer propusimos dos niveles objetivos principales, 10.543, 10.600, que se alcanzaron perfectamente. Propusimos el siguiente a 10.652 de forma precisa, como no puede ser de otra manera, y ahí es donde yo venía cuando estaba comentando en el Nasdaq, ¿no? Normalmente a diario en las aperturas analizamos los niveles source anuales, pero hay que fijarse lo bien que funciona el resto. Todo está perfectamente orquestado, todo está perfectamente manipulado para que el precio vaya deambulando de nivel a nivel. Incluso hablábamos ayer con los compañeros del Club de Bolsa de una pauta con una alta probabilidad de acierto, que se dio perfectamente. Entonces, bueno, independientemente de eso, para hoy, ¿qué tenemos? Bueno, hay dos recuentos principales, como estamos comentando, ¿no? Uno, que esto sería movimiento principal, A, B, C y después para abajo, pero también puede ser que esto sea una B y aquí hayamos tenido una C con fallo, una C pequeñita, pero aún así cumple los requisitos, y aquí tengamos una 0B que estamos rompiendo, ¿vale? Ahí lógicamente nos iríamos por encima de estos niveles, habría que empezar a plantear esa posibilidad de 1, 2, 3 a 10.850 aproximadamente, 4, 5 a la zona del precio de apertura anual aproximadamente,
Ese sería el recuento alcista. El otro recuento sería de que todo esto sea una ondita C para arriba y que sobre estas zonas el precio, como mucho 12.850, el precio nos pegue una bajada importante. Esos son los recuentos que hay que ir trabajando. Lógicamente, mientras estemos por encima del precio de apertura trimestral 12.354, ¿con qué objetivo? ¿Con qué recuento o con qué alternativa nos vamos a quedar? Pues con la que está dibujada en color verde, la alcista. ¿Por qué? Pues porque la estructura nos lo pide, y aparte tenemos ahí ese filtro operativo. ¿Que queremos ser más precisos todavía? Pues bueno, tenemos aquí un nivel intermedio que es el SOR anual 12.543, mientras estemos por encima de esa zona, predisposición alcista. Aquí podemos estar perfectamente haciendo, esto puede ser una onda 1, esto puede ser una onda 1 de 3, y dentro de esa 1 de 3, aquí podemos estar haciendo el 3 de 3, a 127, caidita y continuidad. Lo normal es, superando el máximo de ayer, ese 12.656, el siguiente punto debería ser 12.776. Y el siguiente, como estamos comentando, 12.850. Así que vamos a estar pendientes a esa situación. Si se supera, pues lo normal, tenemos vía libre para ir para allá, ¿no? Por acción del precio, podríamos encontrarnos algo en 12.750, ¿vale? Por acción del precio. Bien, lo que sí está claro, el precio aquí puede quedarse corrigiendo, lateralizando, no hay ningún problema. Si se cae de 12.543, puede hacerlo, no pasa absolutamente nada mientras no perforemos estos niveles. Si se perfora la zona de 12.354, otra vez habrá que decir que ese recuento no nos vale y empezaremos a pensar en el bajista. ¿De acuerdo? Bien, eso por ahí, en el DAX. El gráfico intradía, que publicaremos, como digo, en unos minutillos en carteraglobal.com junto con el resto de índices europeos. También lo haremos en Serenity Markets a partir de las 10:30. El precio de apertura hoy está en 12.621. 12.621. ¿De acuerdo? Ese también puede ser, para los que operéis a más corto plazo, tipo scalpers, otro punto de referencia. Otro punto de referencia. Lógicamente habrá que ir viendo qué estructuras se van dejando en el corto plazo. Esto estamos viendo que puede ser perfectamente una corrección, que aquí podemos haber terminado y iniciar un nuevo trámite al alza, o todo esto ser una A, una B y ahora una C para abajo, ¿no? ¿Vale? Ese punto de control 12.620 podemos tomarlo como primer punto de referencia. Bien, vamos al SP500. Teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes, no, el mercado oficial no está abierto, los futuros sí, ¿vale? Podemos tener menos actividad. Lo importante es que el cierre se produce por debajo de 3.157. Ese era el nivel que habíamos propuesto en el día de ayer como objetivo primario. Una vez más se alcanza y ahí el precio se queda por debajo. En esa circunstancia todavía podemos tener lo que estamos comentando. Esto puede ser un movimiento principal A, B, C y a ver qué pasa ahí. Vamos a tener que coger un filtro, igual que hemos tomado en el DAX, para fijar nuestra posición. Y ese filtro, una vez más, es el precio de apertura trimestral. El precio de apertura trimestral está en 3.092, 3.093, mientras estemos por encima. Incluso aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos la zona de solape, ¿no? A partir de ahí, perdiendo esa zona de solape, ya se hace bastante más claro que esto se vendría para abajo. Podemos estar perfectamente, como estamos diciendo, ante una estructura correctiva ABC. Tampoco vamos a descartar lo que comentábamos en el DAX, ¿no? Que esto sea una A, una B y una C aquí con fallo de C. Con fallo de C porque no ha podido superar el mínimo de A. Entonces, claro, en ese escenario alcista, objetivo principal 3.236, pero para considerar ese escenario, lo primero que tiene que hacer el precio es meterse por encima de 3.157 y consolidar. Estamos ahora mismo en resistencia.
en zona de resistencia. Si superamos ese nivel, pues lógicamente tendríamos que proponernos los siguientes objetivos: 3188, 3216. Y a partir de ahí sí, ya como tercer objetivo y primario, si el precio ya llega a ese nivel y se nos mete por encima, hay que activar, abrir de par en par esa puerta a 3236, teniendo en cuenta que estos niveles lo pueden frenar. ¿De acuerdo? Por debajo lo que estamos comentando. Podemos venir a lateralizar perfectamente. Esto puede ser perfecto 1, 2, 3 en el 161, que hagamos un 4. Mientras estemos por encima de este nivel, la predisposición será alcista, pero que a corto plazo podemos, de hecho se está lateralizando, está evolucionando hacia una ondita 4. Si tenemos en consideración ese detalle, que corrija hasta el 38, 50, incluso hasta aquí podría corregir. En esos puntos podremos ver la estructura e intentar incorporarnos al alza, ¿no? Y lo que estamos comentando, si el precio se nos mete por debajo de 3092, la cosa se pone complicada, y a partir de aquí, 3068, el escenario principal va a pasar a ser el bajista. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto al gráfico horario. En el intradía, apertura a 3139, ahí tenemos marcados por arriba. Si nos metemos por debajo, vemos que el precio llega aquí y otra vez para abajo, pues podríamos buscar el 3108. Si vemos que el precio no reacciona aquí, se nos mete por debajo, lo normal sería 3077, y ojo con esa zona de solape, ¿no? Bien, pues de momento esto es todo. Yo creo que le hemos dado un repaso importante. De hecho, el vídeo se ha alargado, lo hemos estirado como un chicle. A las 11:30 volvemos a dar un repasito a ver qué es lo que está pasando, ¿no? A ver qué es lo que ocurre tras la apertura oficial en Europa. Muchas gracias por la paciencia y seguimos.